siendo las 21 horas con 35 minutos del día 25 de septiembre de 2020, reunido el Tribunal Constitucional en la sesión de pleno jurisdiccional y amparado en el artículo 75 del Código Procesal Constitucional, donde se nos confía la defensa y la tutela de la Constitución como norma jurídica suprema, el petitorio constitucional, en la cual el Procurador Público Especializado en materia constitucional del Poder Ejecutivo interpone demanda de inconstitucionalidad contra el artículo único de la Ley 31018, emitida por el Poder Legislativo, ley que suspende el cobro de peaje de la red vial nacional, departamental y local concesionada durante el estado de emergencia declarado a causa del COVID-19. Alega además que vulnera los artículos 58, 62 y 137 de la Constitución Política del Perú. Daremos el uso de la palabra a los procuradores públicos para que argumenten la demanda. Adelante. Buenas noches, señor juez. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Ejecutivo, interponemos demanda de inconstitucionalidad contra el artículo único de la Ley 31018 por vulnerar los artículos 58, 62 y 137 de la Constitución Política del Perú. Por lo cual, señor juez, solicitamos se declare fundada nuestra demanda por los siguientes argumentos. Primero, el artículo 137 otorga competencia al Poder Ejecutivo para declarar el estado de emergencia. Asimismo, lo faculta para dictar medidas para enfrentar la emergencia presentada, las cuales deben ser acatadas por todos los ciudadanos y las instituciones. Sin embargo, el gobierno no ha prohibido el cobro del peaje como una medida para evitar el contagio del COVID, ya que considera necesario el mantenimiento de las redes viales para garantizar el libre tránsito de los conductores y pasajeros dentro del territorio nacional en condiciones óptimas y seguras. Por otra parte, el Perú es un Estado social, cuyo régimen económico es la economía social de mercado, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 58 de la Constitución Política del Perú, en donde el Estado interviene en el área de infraestructura y servicios públicos. Y esto se da a través de la celebración de los contratos de concesión con las asociaciones público-privadas. Y al realizarse la suspensión del cobro del peaje, compromete seriamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales con los concesionarios, debido a que estos contratos son autofinanciados y el cobro del peaje constituye el mecanismo de recuperación de la inversión. Por lo tanto, dicha ley contraviene contra el artículo 58 por afectar las políticas diseñadas por el Estado para promover el desarrollo del país en el ámbito de la infraestructura vial. Además, señor juez, esta ley 31018 vulnera la prohibición constitucional de modificar los contratos mediante una ley, algo que va en contra del artículo 62 que está en nuestra Constitución. El contrato de concesionario vial establece un régimen económico que comprende un mecanismo por el cual el concesionario recuperará la inversión realizada. Finalmente, también esta ley 31018 desconoce el contenido contractual pactado por las partes debido a la suspensión de los derechos y las obligaciones del concesionario vinculados al cobro de peajes y a la prohibición de otorgar la compensación correspondiente al concesionario por la afectación causada. Con ello, se están desconociendo los derechos, las obligaciones y los mecanismos de compensación estipulados en los contratos de concesión suscritos por el Estado y los concesionarios. Esos son nuestros argumentos, señor juez. Bien. Ahora daremos el uso de la palabra al apoderado especial para que haga su descargo. Adelante. Buenas noches, señor juez. En calidad de apoderado especial del Congreso de la República, contesto la demanda solicitando se declare infundada por las razones que a continuación paso a exponer. El Poder Legislativo sostiene que, si bien la Constitución consagra en su artículo 58 que la iniciativa privada se puede desplegar libremente, esta se debe enmarcar en el modelo económico adoptado por la Constitución, es decir, el de economía social de mercado. Por ello argumentamos que toda persona natural o jurídica tiene la facultad de realizar actividades de aprovechamiento económico, pero en concordancia con el bien común y el desarrollo social. El legislativo argumenta que el límite de las libertades contractuales contenido en el artículo 62 de la Constitución
referido a la garantía de inmodificabilidad de los contratos, se debe interpretar en concordancia con los artículos 2, inciso 14 de la Constitución misma, en el que reza: a contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan con leyes de orden público. En el artículo 44 dice: y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral equilibrado de la nación. Asimismo, en el artículo 73 menciona: los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley para su aprovechamiento económico. En el artículo 103 indica: pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en ambos supuestos en materia penal cuando favorece al reo. El legislativo tiene que, de acuerdo con el artículo 137, inciso 1 de la Constitución, el Poder Ejecutivo puede dictar medidas restrictivas de las libertades de reunión y tránsito, así como de la inmovilidad del domicilio. Argumentamos entonces que la restricción contenida en la Ley 31018, es decir, la Ley de Suspensión de Cobro de Peajes de la Red Vial Nacional, Departamental y Local concesionada, no es una materia de regulación exclusiva del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, solicitamos se declare infundada la demanda, pues la citada ley tiene como principal función el beneficio de la ciudadanía dentro de la coyuntura de emergencia de salud a raíz del COVID-19, señor juez. Muy bien. Gracias a las partes. Quisiera preguntar a la parte demandante. Señores de la Procuraduría, ¿en qué se basan para alegar que el Poder Legislativo no puede emitir una norma que modifique de manera unilateral un contrato? Yo lo contesto, señor juez. El Poder Legislativo sí puede emitir una norma, pero no puede emitir una norma que vulnere otra norma, y una norma de mayor rango, que es el artículo 62 de la Constitución, el cual dice lo siguiente, algo pequeño menciono. Dice: la libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificadas legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo que ya he mencionado. Con esto respondo su pregunta, señor juez, y doy por sentada mi posición. Muy bien. Gracias. ¿Qué tipo de contrato se realiza para la estructura de las redes viales? Señor juez, en el Perú existen dos modalidades de administración de la infraestructura vial. La primera, que es a través de provías del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y la segunda, que es mediante las empresas concesionarias. Esta última modalidad se efectúa conforme a las condiciones establecidas en los contratos de concesión que se celebran entre el gobierno y la empresa concesionaria. Asimismo, la ley, al establecer la suspensión del cobro del peaje al margen de lo estipulado en los contratos de concesión, genera que se activen los mecanismos de compensación previstos en cada contrato suscritos por el gobierno y las empresas concesionarias. Eso sería todo mis alegatos, señor juez. Ok, gracias. Pregunta para el demandado. Señor apoderado especial, ¿por qué consideran ustedes que la ley 31018 se aplica dentro de la economía social de mercado? Sí, señor juez. El artículo 43 de la Constitución Política del Perú indica que el Perú es un Estado democrático, social, independiente y soberano. Al respecto, la ley 31018 pretende garantizar el equilibrio entre el estímulo a la iniciativa privada y el bienestar general. El legislativo sostiene que, a través de la ley cuestionada, se protegen los derechos fundamentales como la vida, la dignidad de las personas, así como a la salud y la seguridad pública, en armonía con el bien común y el bienestar general. Si eso no es defender el principio de democracia social independiente y soberana, ya no sabemos qué sería, señor juez. Ok. Gracias a las partes. Después de haber oído las partes y haber revisado toda la documentación presentada, este tribunal debe de concluir. Primero,
La ley 31018 vulnera el artículo 62 de la Constitución. Esta ley viola la libertad contractual. Esta ley 31018 es un beneficio a las actividades de transporte, más que el cuidado al contagio del COVID-19. La ley 31018 interviene en contratos de concesiones que son contratos ley, como lo estipula el artículo 62. La ley 31018 infringe el artículo 62 de la Constitución al prohibir la compensación por la afectación de parte del Estado al concesionario. Se destaca que el artículo 62 de la Constitución, en el último párrafo ya mencionado, no pueden legislativamente ser modificados los contratos. En consecuencia, este tribunal toma la decisión que esta ley 31018 no solo vulnera las garantías contractuales de los concesionarios, sino también afecta la continuidad de los servicios vinculados al mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras vial en perjuicio de los usuarios del servicio. Por lo tanto, falla por estos fundamentos este Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución, ha resuelto declarar fundada la demanda inconstitucional y, en consecuencia, declarar inconstitucional la ley 31018, ley que suspende el pago del peaje de la red vial nacional, departamental y local concesionada durante el estado de emergencia del brote COVID-19. Dado el carácter no retroactivo, la presente sentencia será obligatoria a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Se levanta la sesión.